Buenas tardes, soy Pablo Benítez, como ya me ha presentado Fernando Nuño, y voy a dar comienzo a la presentación de este webinar. La compañía LPI, compañía norteamericana, es una compañía que trabaja en el sector de concentración de óptica en general, en concentración fotovoltaica en particular, en el diseño óptico, que serán los aspectos en los que se centrará más esta presentación. Este es un resumen de la presentación, donde tras una breve introducción a la concentración fotovoltaica pasaré a introducir los conceptos fundamentales de los concentradores ópticos, eh, siguiendo con los conceptos de óptica más avanzados en concentración fotovoltaica. Hablaremos de los criterios para comparar diferentes sistemas de concentración fotovoltaica, así como la comparación de la concentración fotovoltaica con su principal competidor hoy en día, que son los sistemas de módulo plano con seguimiento en dos ejes. Para terminar con un pequeño resumen. ¿Por qué hay este interés en la actualidad en la concentración fotovoltaica? Pues la razón de ese interés se debe a que las células solares más eficientes que hay en la actualidad se están realizadas con unos materiales que son especialmente caros. Si vemos la tabla de récord de eficiencias, según se publica de forma oficial, vemos que la tecnología que produce mayores eficiencias ha alcanzado rangos de eficiencia cercanos a superiores al 40%, y eso se hace con las que se denominan células monolíticas, multiunión, tándem de materiales semiconductores del tipo 3,5, y esas células consiguen esos récords de eficiencia trabajando en concentración. El interés, por tanto, de la concentración fotovoltaica reside en intentar emplear estas células tan eficientes, cuya eficiencia además ha crecido de forma muy rápida durante la última década, en aplicaciones terrestres. Pero ese uso de células tan eficientes se ve limitado por el hecho de que estas células son muy caras, en el rango entre los 50.000 y 200.000 dólares por metro cuadrado. Eso debe compararse con el precio en el entorno de, digamos, los 300 a 500 dólares metro cuadrado que puede tener la tecnología de células semiconductoras convencionales. La concentración fotovoltaica pretenderá, por tanto, tomar o poder hacer uso de estas células reduciendo el coste que tienen estas células en el sistema mediante el uso de elementos ópticos. Esquemáticamente, tal concepto es lo que se presenta en esta transparencia. A la izquierda tenemos el módulo convencional, donde la luz del sol incide sobre un módulo plano de un cierto área, compuesto por células solares que transformarán la luz del sol en electricidad directamente. Si queremos utilizar esas células tan eficientes pero tan caras y queremos que el sistema produzca una energía cuyo coste sea competitivo o particularmente más barato que el del panel plano, para poder hacerlo podemos utilizar un elemento óptico que se denomina concentrador, que de forma genérica está representado ahí con una especie de lente, que concentrará la radiación solar sobre una célula solar de área mucho más pequeña. El factor de concentración es el factor que indica el cociente entre el área de la apertura y el área de la célula, de manera que con ese concentrador, siguiendo al Sol, podremos concentrar la radiación solar sobre un área mucho menor y así disminuir el área de célula que estamos utilizando en el sistema. Y por tanto la repercusión de su coste por metro cuadrado de apertura, donde supuestamente el concentrador
es decir, ese elemento óptico se podría fabricar con un material barato como podría ser plástico o vidrio o metal. En el coste de la energía producida, lo que serían los céntimos por kilovatio hora, puede ser representado en este cociente, donde vemos que en la distribución de costes, arriba tendremos el coste de la célula de forma aditiva con otros costes, y en el denominador tenemos la radiación solar, por un lado, de forma multiplicativa con la eficiencia de conversión. Cuando utilizamos un concentrador fotovoltaico, estamos aumentando la eficiencia, pero queremos aumentar la eficiencia, pero el coste de la célula sube. Al aumentar el concentrador, al utilizar el concentrador, perdón, lo que hacemos es dividir el área de célula y, por tanto, decrementar el coste de la célula en esa ecuación. La eficiencia deberemos tener en cuenta en un análisis más detallado, que se va a ver reducida por la eficiencia óptica que tiene el sistema óptico. Por otro lado, vamos a tener que añadir costes, porque vamos a tener que añadir necesariamente el sistema de seguimiento, y es posible que el sistema de seguimiento sea más preciso que en otros sistemas que usen seguimiento, pero sin concentración, y padecerá el efecto de las tolerancias en el sistema. Y por último, la radiación solar que vamos a colectar será solo radiación directa y no de toda la radiación que proviene del cielo. Vamos a introducir los conceptos fundamentales de los concentradores utilizando el ejemplo más clásico de concentración fotovoltaica, que es el ejemplo del uso de una lente de Fresnel plana. La lente de Fresnel, como está ahí representada, es un ejemplo de lo que se denomina concentrador formador de imagen clásico en aplicación fotovoltaica, cuya función simplificada lo que hace es conseguir que rayos paralelos que vienen de una cierta dirección del cielo se concentren en un punto de la célula solar, en lo que se denomina proceso de formación de imagen del infinito sobre la célula. Cuando nosotros inclinamos el conjunto de rayos incidente, lo que ocurre es que esos rayos se enfocan en otro punto diferente de la célula hasta que llega un momento, para un cierto ángulo alfa indicado en la figura, en el que esos rayos se concentran en el borde. De forma cualitativa, vamos a indicar, o vamos a llamar ángulo de aceptancia o ángulo de tolerancia, como el ángulo para el cual esos rayos se enfocan en el borde. Esta descripción es, de momento, una descripción cualitativa. Si nosotros queremos hacer una descripción más cuantitativa, debemos ir a una definición formal, y es que las lentes de Fresnel no se comportan de la forma ideal antes descrita. Entonces, si tenemos en cuenta lo que se denominan las aberraciones geométricas y cromáticas que tiene una lente de Fresnel, cuando los rayos paralelos provenientes de una dirección del cielo atraviesan esa lente, no se enfocan exactamente en un punto, y por tanto lo que se suele hacer es representar cuál es la transmisión de la energía que produce, o de potencia, de esa lente para diferentes ángulos de incidencia, dando lugar a lo que se denomina la curva de transmisión angular de esa lente, que es la que aparece en la parte de la izquierda y que tiene en un caso real este aspecto frente al caso ideal. La definición formal del ángulo de aceptancia suele hacerse al 90% de transmisión, es decir, es el ángulo para el cual la transmisión de la lente disminuye hasta el 90%. El ejemplo de la lente de Fresnel permite hacer un ejemplo muy simplificado de cómo puede modificarse la concentración geométrica. Si en un concentrador, como el caso de esta lente,
si en el caso de esta lente modificamos el tamaño de la célula, la relación lineal que existe entre el ángulo de incidencia, o aproximadamente lineal entre el ángulo de incidencia y el punto de incidencia sobre la célula, hace que si ponemos una célula más grande, el ángulo de tolerancia o ese ángulo de aceptancia se aumenta proporcionalmente. De manera que cuando tenemos un determinado diseño conceptual, como es por ejemplo esta lente de Fresnel, se cumple de forma aproximada una ecuación que dice que da lugar a esa proporcionalidad, es decir, que el ángulo de aceptancia o su seno es aproximadamente una constante por el lado de la célula. De forma que existe esta relación entre el tamaño de la célula el tamaño de la célula utilizada la podemos poner mayor para aumentar la aceptancia angular del sistema. Conviene decir que esa constante que aparece en la ecuación depende fuertemente del diseño óptico o del concepto de diseño óptico, de manera que una óptica muy diferente puede dar lugar a una ecuación parecida, pero en la que esa constante no tiene por qué ser igual que la de la lente de Fresnel. Aquí vienen algunos ejemplos de sistemas desarrollados por diferentes empresas, sistemas ya comerciales, basados en esta lente de Fresnel plana. Aquí vemos otros ejemplos más, que están seleccionados simplemente de los que hay en el mercado. Y podemos continuar con este ejemplo de la lente de Fresnel para ilustrar otros aspectos básicos de concentración fotovoltaica. En primer lugar, el aspecto de la iluminación no uniforme en estos concentradores con formación de imagen. Nosotros hemos comentado esa correspondencia entre direcciones del cielo y puntos de iluminación sobre la célula, de forma que si ponemos un determinado tamaño angular del Sol, que ese tamaño es de más o menos 0,27 grados, pues lo que obtenemos para un determinado tamaño de célula solar perfectamente apuntada es la imagen del Sol sobre ese centro de la célula, y la tolerancia angular que estábamos permitiendo en realidad se corresponde a que esa imagen del Sol se mueve sobre la célula. Vemos en este ejemplo, por tanto, que en este sistema que forma imagen del Sol sobre la célula existe un compromiso entre la tolerancia angular que quiero y la no uniformidad de iluminación sobre la célula. La no uniformidad de iluminación tiene como efecto negativo el hecho de que la resistencia serie de las células solares bajo iluminación no uniforme da lugar a eficiencias de conversión más bajas que cuando se iluminan uniformemente. Por otro lado, en el caso de las células de alta eficiencia multiunión, puede existir la limitación de la densidad de corriente de las uniones túnel, parámetro que no se controla en muchas ocasiones desde la fabricación. Por último, y quizá el más relevante, si tenemos altos niveles de concentración en algunas partes de la célula, es posible que haya problemas de fiabilidad en el sistema, especialmente cuando se requiere, como es el caso de la concentración fotovoltaica y energía fotovoltaica en general, fiabilidades altas en periodos de tiempo muy largos. La forma de resolver ese compromiso, una de ellas, forma clásica, consiste en utilizar lo que se denomina un prisma homogeneizador, en donde se coloca la célula en otro plano y ese prisma realiza la función de, por múltiples reflexiones, homogeneizar la radiación antes de llegar a la célula, de manera que es la apertura de entrada de ese prisma la que ahora sustituye a la posición que antes tenía la célula solar. Otro tipo de elemento óptico secundario diferente del anterior, que lo único que hacía era homogeneizar, es la utilización de lo que se denomina un concentrador no formador de imagen, cuya función es añadir una concentración adicional, es decir, permitir realizar la misma función con una célula más pequeña, y un ejemplo de ellos es el clásico concentrador CPC. La comparación entre ambos sistemas
los dos que aquí presento, debe hacerse en términos de el coste de la célula de la izquierda relativo al coste del conjunto concentrador secundario y célula de la derecha. Otros ejemplos de concentradores formadores de imagen son, por ejemplo, en lugar de una lente de Fresnel, como estaba hablando antes, el concentrador parabólico o un concentrador basado en dos espejos en estructura tipo Cassegrain. Ejemplos comerciales de esos tipos de sistemas son estos dos que aquí se muestran. ¿Por qué puede ser interesante el uso de concentradores ópticos avanzados para alta concentración? En primer lugar, porque es interesante conseguir la máxima eficiencia posible. En segundo, porque esa eficiencia conseguida a nivel completo, del sistema completo, va a requerir utilizar un nivel de tolerancia alto, conseguir la máxima tolerancia posible. Y también porque cuando la célula es muy cara, la concentración va a interesar que sea alta. La concentración, los sistemas de concentración avanzada pueden ofrecer valores más altos en estos tres aspectos que los concentradores clásicos. Esto debe conseguirse sin un incremento del número de superficies ópticas, porque lo harían más complejo y a la larga menos eficiente y más caro. Y por tanto es interesante poder realizar diferentes funciones ópticas como concentración y homogenización de forma conjunta en el mismo número de superficies ópticas. Y por eso conviene complicar, entre comillas, las superficies sin complicar su coste, yendo a diseños ópticos avanzados. Una vez uno fija un nivel de concentración, interesará que la tolerancia y la eficiencia, en particular la tolerancia, sea la máxima posible para conseguir maximizar la eficiencia al nivel del sistema. Una forma de evaluar si uno en un sistema, si se quiere incluso ya desarrollado, necesita más tolerancia, es ver si cumple alguno de estos síntomas. Por ejemplo, si uno tiene un sistema desarrollado, pero piensa o descubre que las superficies ópticas requieren alta precisión, es un síntoma de que necesita más aceptancia o más tolerancia angular en su diseño óptico. Si el ajuste es muy caro, sería otro síntoma más. Si la eficiencia del sistema decrece significativamente cuando uno tiene una sola unidad al ir a un array, está indicando que existe desajuste óptico entre las unidades. O cuando la eficiencia aumenta significativamente cuando las células se hacen mayores. Cuando, por ejemplo, en un sistema completo, en un array grande, el efecto del viento produce reducción de la producción de electricidad. O cuando la eficiencia decrece de forma significativa, cuando se produce acumulación de suciedad o de forma más severa que en el caso de módulos planos. Todos son síntomas de que más tolerancia mejoraría el sistema. Conviene decir que esta tolerancia no se refiere solo a la tolerancia o la precisión angular, por ejemplo, que tiene el sistema de seguimiento, sino que se reparte esa tolerancia entre muchos aspectos del sistema de concentración. En primer lugar, el Sol tiene una cierta extensión angular, pues hay que fabricar los componentes ópticos, y esto tiene una cierta precisión para hacerlos de bajo coste, en forma y en rugosidad. El ensamblado del módulo también requiere una cierta precisión. Todas estas precisiones, tomando como ejemplo el caso de la industria automotriz, se sitúan en el rango para conseguir costes baratos entre 0,1 y 0,5 grados. También hay que reservar parte de la tolerancia angular para el ensamblaje del array, la estructura de soporte del sistema en el campo, la precisión del tracking, y todos ellos contribuyen a que cuanta más tolerancia tengamos en nuestro sistema, más probabilidades tendremos de éxito.
Los sistemas más avanzados se basan en la utilización de sistemas que utilizan superficies ópticas llamadas anamórficas o freeform, que son aquellas que no tienen simetría. A diferencia de las superficies ópticas clásicas, que las superficies con cierta simetría, ya sea simetría lineal o cilíndrica o simetría de revolución. Al haber roto la condición de que la simetría deba mantenerse, introducimos nuevos grados de libertad que permiten realizar múltiples funciones en un solo elemento óptico. El método de la SMS3D, el método en el que nosotros que hemos desarrollado y trabajamos, es el método de diseño más avanzado en el área de la óptica no formadora de imagen, o Non-Imaging Optics, y es el único que permite en la actualidad el diseño de más de una superficie sin simetría. Aquí vemos un ejemplo de un diseño para aplicaciones de fotovoltaicas de concentración, diseño avanzado basado en un espejo y una lente sin simetría. Los resultados experimentales de este desarrollo que que el EPI ha realizado en conjunción con la empresa norteamericana Boeing dentro de dentro de un programa del Departamento de Energía de Estados Unidos y se denomina Solar America Initiative, han sido publicados recientemente y este tipo de diseño permite, con la ayuda de esas dos superficies freeform, conseguir un funcionamiento óptico excelente, con grandes tolerancias angulares, a altos niveles de concentración, y ha demostrado ya eficiencias publicadas en esa referencia por encima del 27% de módulos sin utilizar ninguna capa antirreflexiva. En el ejemplo anterior, la homogenización está realizada en este ejemplo, la homogenización está realizada con un prisma que es muy corto y que se integra en la lente secundaria. Este es otro ejemplo de sistema óptico avanzado donde podemos aunar diferentes funciones dentro del mismo concentrador. Este tipo de diseño, también sin simetría, utiliza una célula solar dentro de un elemento óptico secundario, también una lente tipo freeform. Y este sistema utiliza como primario, en lugar de un espejo, una lente de Fresnel también sin simetría. El conjunto, sin utilizar ningún prisma homogeneizador, es capaz de realizar la función de concentración, consiguiendo niveles también de aceptancia muy aceptables, muy elevados para esa concentración, y lo hace realizando una función que se parece muy poco a la de la lente de Fresnel clásica al haber introducido las superficies freeform. Sin utilizar ningún prisma consigue niveles de homogenización como los que aquí se presentan. Aquí se muestran otros dos diseños realizados utilizando el mismo tipo de diseño óptico para otras aplicaciones diferentes, en este caso aplicaciones de iluminación basadas en diodos LEDs. ¿Cómo comparar diferentes sistemas fotovoltaicos de concentración? Pues eso es posible hacerlo, o vamos a sugerir hacerlo utilizando el siguiente esquema. Existen diferentes criterios de comparación, pero en realidad existe un único criterio de comparación final. Esa función de mérito definitiva sería el coste de la electricidad producida. Lo que ocurre es que es muy difícil de evaluar ese coste, sobre todo con un producto que todavía no está completamente desarrollado, le falta madurez. Hacen falta incluso años para saber exactamente la evaluación del coste de un sistema desarrollado y por tanto es habitual utilizar algunos parámetros indicativos incluso con más de una función de mérito para poder comparar los sistemas. Ejemplos de esos parámetros son los que aquí se indican. Nosotros, de los diferentes que hay, vamos a tomar los tres primeros.
que sería la eficiencia eléctrica del módulo en condiciones nominales, la concentración y la tolerancia angular. Estos tres parámetros se pueden representar en un espacio que vamos a llamar espacio FT, es decir, en tres ejes, de manera que un determinado ejemplo va a estar constituido por tres valores que vamos a utilizar para referenciarlo. Por ejemplo, un buen sistema basado en lente de Fresnel podría tener una eficiencia eléctrica del sistema del 27%, una concentración geométrica de 400 por y una tolerancia angular de más o menos 0,5, pues este sistema vendría representado por un punto que está definido en ese espacio, en esa situación. Desde el punto de vista teórico podríamos hablar de cuáles son los bordes que existen en ese espacio, y existen límites marcados por las leyes de la física, por la termodinámica. En particular, la eficiencia eléctrica para un número infinito de uniones está limitado al 86%, donde sería la situación perfectamente ideal tanto para la célula como para la óptica de concentración. Y también existe un límite termodinámico asociado a la concentración y la aceptancia, que viene limitado por esa cota, donde n es el índice de refracción del encapsulante, que típicamente viene a valer 1,5 en los materiales que se utilizan en la práctica. Si miramos el ejemplo que indicábamos antes respecto a los contornos de ese espacio, vemos que el punto no solo está muy lejos del límite teórico máximo de concentración fotovoltaica, que sería el eje vertical de eficiencia, sino que también que se halla lejos del contorno curvo que forma el límite termodinámico del producto a concentración para aceptancia. Si comparamos, por ejemplo, estos dos sistemas en este espacio, donde a la izquierda tenemos la lente de Fresnel clásica con esos parámetros de eficiencia, concentración y tolerancia, y uno de los sistemas avanzados que hacíamos referencia antes, pues vemos que en ese espacio quedarían comparados de la siguiente manera. Esos dos sistemas están dando una eficiencia eléctrica similar, pero el nivel de concentración es mayor, lo cual indica, en el caso del diseño avanzado, lo cual indica que el número de células que hay que utilizar por metro cuadrado de sistema, o no el número, del área de célula es menor, y por otro lado la tolerancia angular es mucho mayor. Como comentábamos al principio, dado una familia de diseños, como es el caso de ese concentrador avanzado, es fácil, relativamente es posible diseñar un concentrador que tenga una diferente concentración geométrica, con también una diferente tolerancia, pero donde el producto concentración por el cuadrado de la tolerancia se mantiene aproximadamente constante, siendo esa constante dependiente de la familia escogida. De manera que en el caso de este concentrador XR sin simetría, podríamos diseñarlo también para, moviéndonos sobre esa condición, para obtener la misma concentración que el caso de la lente de Fresnel, pero con una tolerancia angular mucho mayor, cercana a los 3 grados, o si se prefiere, una concentración una concentración más alta, con una tolerancia angular todavía bastante mayor. Vamos a utilizar, por tanto, este espacio para representar concentradores de diferentes fabricantes. Esta concentración no es homogénea, en el sentido de que algunos de estos datos están simplemente sacados de la literatura, como por ejemplo este que aparece aquí, que es de los que hay ahí el que figura con mayor aceptancia angular, para además también una concentración alta de 1000 por. Y en este espacio, la comparación se ve mejor si lo vemos proyectado en los diferentes ejes coordenados. Es decir, visto en estas vistas laterales, podemos diferenciar, cada punto está representando un sistema de concentración distinto, y hemos agrupado en estas dos líneas lo que serían los diseños avanzados y los diseños más clásicos. Vemos que los diseños avanzados pueden conseguir niveles de concentración tan altos como los más altos del otro, digamos, más clásicos, pero haciéndolo además a más alta concentración y mayor tolerancia angular.
un objetivo que es razonable para un medio plazo es conseguir mejorar los sistemas avanzados hacia niveles de concentración eh, quizá algo mayores y alcanzando eficiencias eléctricas por encima del 30% con ángulos de aceptancia de más o menos 2 grados. Alternativamente, uno puede desear ir a niveles de concentración más bajos. En ese caso, nos podríamos tener como objetivo aumentar ángulos de aceptancia hasta ese nivel indicado ahí, de cercanos a los 3 grados. Por último, vamos a comparar los sistemas de concentración fotovoltaica con su competidor más directo, que son los sistemas de módulo plano con seguimiento en 2 ejes. Esa comparación no es conveniente hacerla utilizando los parámetros que hemos utilizado antes para comparar diferentes sistemas de concentración, ya que en ese caso las 3 variables a elegir probablemente serían otras, y no es el objetivo de este webinar entrar en eso. Vamos a utilizar una comparación diferente. Vamos a volver a la ecuación original del coste de la energía para indicar de forma cualitativa el hecho de que en el caso del seguimiento de utilización de panel plano con seguimiento en 2 ejes, lo que vemos es que estos planos también conectan radiación difusa y eso puede añadir hasta un 30%, incluso en sitios en climas de buen nivel de radiación, usando paneles planos respecto a los paneles de concentración, donde debido a la limitación de apertura angular solo colecta radiación difusa. Conviene comentar el hecho de que existen diferentes estándares de medida nominal de funcionamiento de la eficiencia y que conviene no confundir. Por otro lado, la eficiencia, el comportamiento de la eficiencia con la temperatura es diferente para las células de silicio, que son las de los paneles planos convencionales, y las células multiunión usadas en sistemas de concentración avanzados. Y después también conviene indicar, respecto a los otros costes, que los paneles planos montados sobre un tracker en 2 ejes no requieren el nivel de precisión que requieren los niveles de los concentradores fotovoltaicos. Vamos a utilizar como ejemplo para la comparación el caso de una localización, por ejemplo en Sevilla, y vamos a comparar estos parámetros que aquí se indican para el caso de, en primer lugar, un módulo de silicio convencional, seguimiento en 2 ejes, donde su eficiencia, tal y como se define en condiciones estándar de medida, sería eficiencia de módulo del orden del 12%. En operación, debido al efecto de la temperatura, la eficiencia será más cercana al 10-11%, y teniendo en cuenta que va a tener una irradiación anual, en el caso de Sevilla, en valor histórico medio del orden de esos 2.500 kilovatios hora por metro cuadrado y año, vendría a producir, utilizando a partir de los números anteriores, se deduce una densidad de energía eléctrica anual todavía a nivel de corriente continua del orden de 274 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Tomando estos valores como referencia, si lo comparamos con la utilización de los módulos de silicio de más alta eficiencia que hay en el mercado, pues eso se utiliza unas células que son más caras, pero son significativamente más eficientes, y como colectan la misma radiación, vemos que en esta comparación, utilizando también la degradación térmica, que es menor en ese caso, obtenemos que la energía al final que producen es hasta un 64% mayor que la del silicio convencional por cada metro cuadrado de apertura normal al sistema en 2 ejes. Si nosotros queremos conseguir con un sistema de concentración la misma energía producida o densidad de energía producida a nivel
DC al año, es decir, los 451 kWh que aparece abajo, debemos tener una eficiencia del 22% en operación. No indico la eficiencia en condiciones estándar, ya que no es la forma habitual de hacer el estandarizado de medida de concentradores fotovoltaicos. La diferencia en la eficiencia necesaria entre el módulo de concentración y el módulo de alta eficiencia de silicio para conseguir la misma salida es simplemente que el módulo de concentración tiene disponible solo la radiación directa que, como vemos aquí, es solo, en el caso de estos datos, un 80% o inferior al 80% que la radiación global que puede colectar el módulo eh, el módulo plano. Si consideramos que tenemos un sistema de concentración de alta calidad de funcionamiento, con por ejemplo un 27% de eficiencia en operación, como los indicados en las transparencias anteriores, vemos que vamos a producir un 200%, o sea, el doble de lo que estamos produciendo en el silicio convencional, incluso aunque estemos colectando solo la difusa. Por último, si marcamos el objetivo que indicábamos antes de una eficiencia en operación del orden del 30%, objetivo a medio plazo, indicaría una ganancia del 220%. Vemos, por tanto, que existe un gran atractivo en la concentración fotovoltaica debido a esta mayor densidad de energía que podemos producir debido a la alta eficiencia de las células solares y también la alta eficiencia y tolerancia angular que pueden ofrecer sistemas de concentración o de concentradores avanzados. Lo que está remarcado en ese punto es la situación, digamos, que nos encontramos actualmente, que indica que existe ese margen de mejora ya hoy en día. Existe, no obstante, un aspecto incluso más alentador del potencial que tiene la alta concentración fotovoltaica para conseguir reducciones de costes e incluso alcanzar los costes de igualdad con las energías convencionales, que es el hecho de que el incremento de la eficiencia de las células solares de alta eficiencia tiene una derivada mucho mayor, o sea, el incremento es mucho mayor con derivada más alta, y por tanto existen esperas o esperanza de que esta tendencia continúe así. Por otro lado, al ser menos madura la tecnología, siempre existe mayor posibilidad de mejora en la nueva tecnología y las curvas de aprendizaje no se han alcanzado todavía, ni en eficiencias ni en costes. Y por último, entrando ya en el resumen, como acabamos de decir, el potencial de la concentración fotovoltaica reside en el rápido incremento de la eficiencia de las células multiunión. A corto plazo, el gran desafío va a ser conseguir una fiabilidad y confianza y para poder luchar contra el competidor directo, que es el de los paneles planos en dos ejes. Para conseguir este potencial y este desafío, creemos que es muy importante el tener sistemas ópticos y sistemas en general de concentración que sean de alta eficiencia, suficientemente alta concentración y con la mayor tolerancia que sea posible. Y que eso puede conseguirse gracias a la óptica avanzada. Por último, para la penetración y el escalado de la concentración fotovoltaica, sería muy conveniente buscar sinergias con industrias que tengan que sean ya maduras y que tengan una alta
altos niveles de producción y bajos costes, como son el caso de la automoción o la industria de optoelectrónica en general. Pues, siempre estos son referencias a publicaciones, en esta en concreto soy coautor, en el área de diseños avanzados de óptica en general, óptica no formadora de imagen. Existe también otro libro publicado más recientemente, del que es autor Julio Chávez. Y con eso termino, muchas gracias y quedo abierto a sus preguntas.